¿Cómo están? Es una alegría nuevamente poder encontrarnos a través pues, de este medio con el fin de poder esbozar lo que significa la palabra de Dios con respecto a este tema tan memorable, tan trascendental que estamos desarrollando y que por años se desarrolla la venida de Jesús, el Mesías, el Salvador, aquí a la tierra. Estamos llevando pues una secuencia en estos estudios y creo que usted y yo estamos aprendiendo, estamos de una u otra manera abriendo los papiros para poder entender, comprender cómo era la etapa de Jesús, cómo era la etapa de José y de María, cuál era el término social, económico, económicamente hablando, cuáles eran las costumbres y cómo es que Dios de una u otra manera vino preparando a este gran hombre, José y María. Y como diríamos anteriormente en otros temas, mucho hablamos de María, que no está mal, no está mal. Hablamos de Jesús, Jesús es el Salvador, y quiera o no quiera usted en estas etapas de ceremonia que se agrupa el mundo de una u otra manera o se prepara el mundo para poder celebrar la venida de Jesús, celebrar, perdón, el cumpleaños de Jesús y celebrar que un día vino el Salvador para perdonar nuestros pecados. No está mal que nosotros pues también hablemos del Padre adoptivo. Recuerde que Jesús es el Hijo de Dios, pero Dios le dio el encargo a un hombre. Es más, preparó primeramente a este hombre para que él sea el padre adoptivo de Jesús. Y mientras Jesús era bebé, niño, adolescente, joven, antes de salir ya del seno familiar, que aproximadamente salió a los 30 años y punto, escúcheme bien, José tuvo que responsablemente llevar el encargo que Dios le había dado para poder guiar, para poder dirigir, para poder educar a Jesús y también a sus hermanos. Hoy día continuamos entonces con este tema, Emmanuel, Dios con nosotros. Cabe resaltar pues que habíamos estudiado en los anteriores temas que 700 años Isaías había pues profetizado en Isaías 7:14 que Jesús iba a venir a través pues de una virgen y pues Dios dio el momento, la oportunidad en estos momentos ya cuando el imperio romano había tomado dominio del territorio de Israel y lo había hecho 63 años anteriores al tiempo de Jesús, que había sido conquistado por Pompeyo y bueno, por Augusto César, que era el más de Roma, y que hoy día vamos a hablar de este personaje. Y vamos a hablar de este personaje porque estamos acostumbrados cuando hablamos del nacimiento de Jesús, cuando compartimos de la infancia de Jesús, como también cuando compartimos del ministerio de Jesús, hablamos de otros personajes como Herodes el Grande. Recuerde que Herodes el Grande habíamos estudiado que era un vasallo, en otras palabras era un sirviente de Augusto César, que era el gobernador de Roma. Y este hombre, este Herodes el Grande, lo habían dominado rey del pueblo judío, del pueblo de Israel. Pero el rey, según ellos en ese entonces, el rey supremo no era Herodes el Grande, sino era Augusto César, el emperador de Roma, el emperador que también era dictador, que era un personaje muy severo, muy cruel. A él no le importaba el derecho de los demás, solo le importaba satisfacer sus deseos. Y bueno, la profecía en Isaías capítulo 7:14 nos mostraba 700 años antes que Jesús iba a venir. Pero hoy día vamos a leer Lucas, y Lucas nos va a decir de esta manera: aconteció en el capítulo 2, versículo 1, aconteció
en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lucas capítulo 2, versículo 1. Note algo muy importante. Estábamos compartiendo anteriormente que 63 años anteriormente el pueblo del judío había sido conquistado por el imperio romano a través de Pompeyo. Y en esos momentos, pues, el imperio romano era el amo y señor del pueblo judío. Hacían lo que querían. Y es necesario que nosotros compartamos históricamente cómo era el pueblo judío en ese momento desde el punto de vista político, social, por el hecho de que aquí nos damos cuenta en esta segunda parte del capítulo 2, versículo 1 de Lucas. Lucas dice claramente en la segunda parte, este primer censo se hizo Cirenio gobernador de Siria. Primer censo, después de los 63 años antes de Cristo, que había sido conquistado al pueblo de Israel, esperaron 63 años para hacer este primer censo. O sea, ellos no habían hecho nada por el pueblo de Israel, más bien al contrario, la única actividad que habían desarrollado ellos era darles un trato de esclavos, subyugarlos, presionarlos, hacerles trabajar de una manera brutal, severa, de sus mujeres abusaban, etcétera, etcétera. O sea, la situación no era tan fácil que digamos en el pueblo judío en aquel entonces, cuando José y María pues recibieron de parte del ángel esta promesa que iba a venir el rey de los judíos a través de María. Escúcheme. Entonces, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador. ¿Quién lo promulgó? Cirenio el gobernador, en ese momento de Siria lo promulgó, avalado y amparado por el imperio romano. Escúchame bien. El imperio romano había conquistado la mayor parte del mundo. Siria había sido conquistado por el imperio romano también. Y estábamos hablando del mundo, en esa actualidad eran las ciudades que tenían, pues, que eran civilizadas, porque los sectores que no eran civilizados, la parte de Europa, de la selva, ahí los indígenas no habían todavía sido civilizados, que bien le hubiese gustado pues a Augusto César también tomar dominio sobre ellos, pero no podía hacerlo porque también ellos tenían sus estrategias para defenderse. Bueno, entonces este primer censo, 63 años después de haber sido conquistado el pueblo de Israel por Pompeyo, recién hacen el primer censo. ¿Por qué cree usted que hicieron el primer censo? ¿Se ha puesto a pensar por qué? ¿Por qué pasaron 63 años y exactamente en el momento cuando iba a venir el Mesías hacen el censo? Es que el gobernador, escúcheme bien, del imperio romano, Augusto César, que en otras palabras era el rey César, ¿entiende? Porque este hombre escogió, como estudiamos anteriormente, escogió el nombre Augusto porque el nombre Augusto lo endiosaba, era un nombre muy privilegiado. Él prefirió llamarse Augusto antes que rey, antes que emperador. Entonces él prefirió llamarse Augusto César. Entonces vamos al hecho, escúcheme bien. Es importante comprender esta parte por el hecho de que él veía amenazada también su reinado, veía amenazado su reinado. Él estaba preocupado porque iba a venir el rey de los judíos. Había llegado a sus oídos las voces que para ese tiempo y el pueblo judío iba a tener, Dios le iba a enviar su rey. Estos personajes, lo único que querían del imperio romano, del pueblo judío, era subyugarlos, maltratarlos, cobrarles los impuestos severamente, tratar de mantenerlos de una u otra manera en ese nivel bajo, en ese nivel
no le daba pues a ellos la oportunidad de poder salir adelante. Y sabe, José y María eran aldeanos, José y María eran campesinos. Hay tendencias que por ahí escucho voces con respecto que José y María eran otros personajes muy renombrados. No. José y María eran de familia humilde y nos muestra la palabra de Dios. Razón de ello es que ellos no encontraron lugar en el mesón. Razón de ello. Si ellos hubiesen tenido, es más, no encontraron lugar ni tampoco en su familia, con su familia, porque José y María eran de Belén. José y María eran de esta ciudad y por lo tanto se supone que toda su familia, sus libros, los libros de empadronamiento, en otras palabras, sus partidas de nacimiento estaban inscritas ahí pues con las autoridades del pueblo de Jerusalén, en Belén, ¿entiende? Entonces, notemos algo muy importante aquí, muy importante. José y María fueron a Belén, y la Biblia nos dice que no encontraron lugar en el mesón. Y después, ¿dónde se les ocurrió dar a luz? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, la Biblia nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 1, que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, o sea, el rey Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este fue el primer censo, se hizo Cirenio gobernador de Siria. Lucas capítulo 2, versículo 1. Notemos algo muy importante. La palabra griega para el mundo significa tierra habitada, como dijéramos anteriormente. Se refería al mundo civilizado de esta época. Había muchas tribus en diferentes lugares, pero todavía el Imperio Romano no había entrado a conquistar. Bueno, el pueblo judío no había sido tribu, ojo, el pueblo judío era civilizado hacía muchos años, por algo ya tenían la escritura que Dios les había dado, y por eso es que ellos sabían que para ese tiempo llegaba el rey de los judíos, como promesa, el libertador que los iba a sacar de la esclavitud, aunque confundieron, por supuesto, el mensaje, el pueblo judío, por el hecho de que estaban subyugados, eran esclavos del Imperio Romano. ¿Quién era este Augusto César? ¿Quién era este hombre? Era hijo adoptivo de Julio César. Acuérdense, en la mitología griega mucho se habla de este hombre. Sin embargo, Augusto César había sido un hijo adoptivo de parte de él. Cabe resaltar algo muy importante. Esos césares, esos gobernadores, esos reyes, hacían de su vida pues perdónenme la expresión, pero era un objeto simple y sencillamente de pasiones, de deseos desvergonzados. No les importa, no les interesaba, vivían asquientamente hablando en la promiscuidad sexual, escúchenme, en la homosexualidad. Muchísimos de ellos eran pervertidos sexualmente. Entonces, notemos que ese es el tiempo donde el Imperio Romano conquista pues el pueblo judío, y viene el rey de los judíos. Por tanto, estos hombres no tenían piedad ni tampoco misericordia por el hecho que habían caído tan bajos, ¿no? Eran promiscuos sexuales, eran lascivos, eran personajes muy detestables. Si bien es cierto, la gente le tenía respeto, no por el hecho de que se merecían el respeto, sino por el hecho de tener un cargo de alta altura, y que cualquier cosa podría hacer esos tipos con la persona que se le iba contra ellos, ¿no? Entonces, esa era la realidad del Imperio Romano en ese tiempo. Su nombre era Octavio, y adoptó pues el nombre de César. ¿Por qué? Porque eran el tiempo de los Césares, y Augusto no era nombre tampoco, sino era un título que se le había dominado, considerando pues este título que tenía un significado religioso de endiosamiento, lo que estábamos explicando anteriormente. Cuando el Senado puso
en consideración algunos títulos para ponerle a este señor, César Augusto. Puso los nombres como el rey, emperador, dictador, y él no quiso, no le gustó ninguno, sino él escogió pues el título de Augusto, porque tenía un significado religioso. En otras palabras, él se creía Dios, ¿entiende? Tenía un estigma un poco matizado desde el punto de vista de arrogancia y del poder, que se creía Dios. En otras palabras, era el dueño del mundo de aquel entonces. En otras palabras, era un personaje muy renombrado en aquel entonces. Era la máxima autoridad, porque el Imperio Romano pues había tomado como esclavos una serie, había conquistado una serie de países, de tal modo pues que ellos hacían lo que querían con estos pueblos. Ahora, ¿por qué Lucas menciona pues a César Augusto? ¿Por qué Lucas menciona a este hombre? ¿Por qué? ¿Acaso el libro de los libros, la palabra de Dios, alaba a este sicario? ¿Alaba a este promiscuo? ¿Acaso la palabra de Dios tiene interés de que se resalte a este señor, a este dictador? ¿Acaso Dios está interesado en darle honores a este desventurado, ¿no? A este ateo, a este sinvergüenza, a este criminal, a este dictador? No, no, no. ¿Sabe por qué Dios lo puso aquí en su palabra? Porque este hombre hizo cosas en aquel entonces que necesitamos nosotros tomar en cuenta. ¿Para qué? Para poder darle un estudio profundo a la Biblia. Amado pastor, amado siervo de Dios, misionero, evangelista, necesitamos escudriñar la palabra. Necesitamos ir a los orígenes de la palabra para poder, si podemos decir la palabra, encontrar la razón profunda del por qué se dieron las cosas en esos momentos. Vuelvo a repetir, Pompeyo había conquistado el pueblo judío 63 años antes. En este caso, la palabra de Dios aquí en Lucas, en este capítulo 2, el versículo 1, nos habla de este señor, ¿no? Ahora, ¿por qué lo menciona? Simple y sencillamente por eso, porque este hombre impuso un edicto, firmó la ley de impuestos para subyugar al pueblo judío, para amordazar al pueblo judío, para amedrentarlo, para esclavizarlo, para tenerlo, escúcheme bien, asfixiado, de tal modo que el pueblo judío no tenga, ¿qué digo?, tiempo, disposición para adorar a su Dios, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Era tan fuerte la presión que recibía cada judío, que tenía que vivir esclavo del trabajo, esclavo del trabajo. Yo tengo que reconocer algo. Yo soy peruano, y si tú eres peruano, gloria a Dios por ello. Si eres latino, qué bien. Pero yo te animo pues, amigo, amiga, tú que aspiras a algo mejor para tu familia. Todos lo aspiramos, todos queremos algo mejor para nuestra familia. Pero no vayas a ser esclavo, escúcheme bien, de otro país. Si es que tú tienes que ejercer tu profesión, tu trabajo, tu habilidad, tu destreza, tu capacidad desde el punto de vista profesional, técnica, etcétera, etcétera, desarróllala en tu país. Sé agradecido a Dios por el país que te dio Dios. No te vayas a otro lugar a ser esclavo. Escucho muchas personas que se van a otras naciones, según ellos, para conquistar esa nación. ¿Qué vas a conquistar? Escúchame bien, conquístate tú primero para Dios y camina en su voluntad, en su perfecta voluntad. Haz lo que Dios te ordena, hagamos lo que Dios nos ordena en su palabra.
y evitémonos de problemas. ¿Sabe por qué? Porque, escúchame, lee este libro. Después de cada demanda que Dios nos da aquí en este libro, hay una promesa. Preocúpate en obedecer las demandas que Dios te da aquí en este libro de los libros, en esta su palabra, y Dios te va a dar a ti la capacidad, la gracia, el poder, y con su misericordia tú vas a lograr las promesas. ¿Por qué crees que en estos momentos estoy compartiendo contigo en este nivel? Porque ha costado trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Te quiero decir, antes de grabar este tema, hemos tenido una cantidad de situaciones, pero hemos batallado, hemos luchado. Si tú hubieses visto aquí, yo no tengo un estudio. Esta es la sala de mi hogar, donde puedo compartir contigo. Y sabe, mi amado, así vengan la lucha, las presiones, la necesidad, la enfermedad, levántate y adora a Dios, busca a Dios, glorifica a Dios. Sí, vas a tener problemas, hay necesidades, hay ataques de parte del adversario. Muchas veces el enemigo se opone de tal forma, oye, que puede utilizar a toda la gente que tienes alrededor para tratar de destruir el plan que Dios tiene en tu vida. Y de eso tenemos que estar, escúchame bien, apercibidos. Pero ¿cómo podemos estar apercibidos pero que ni siquiera nos acercamos a Dios? Ni siquiera le buscamos a Él, ni siquiera respetamos a Él. Respetemos a Dios, adoremos a Dios, alabemos a Dios. Yo quiero compartir algo sinceramente contigo. Hace 25 minutos antes de empezar, el enemigo enviaba mensajes a mi mente: ya no lo hagas, no continúes. Pero sabes, grabo esto y voy a grabar 2 más en el nombre de Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere que nosotros tengamos carácter para hacer las cosas buenas, las cosas que Él nos demanda. Necesitamos carácter para decir la verdad. Necesitamos carácter para erradicar la mentira. Necesitamos carácter para erradicar la promiscuidad sexual. Necesitamos carácter para no andar en chismes. De modo que si tú caminas en chismes, caminas en revueltos, en problemas, es porque no tienes carácter, o por lo menos porque no sabes poner en orden el carácter que Dios te dio. ¿Me entiendes? Dejémonos de cosas en la vida y hagamos lo que Dios nos ordena. Ahora, vuelvo a repetir, ¿por qué aquí Lucas menciona a Augusto César? Es porque él impuso la ley de impuestos que subyugó y que afectó a todo el mundo de esa época, no solamente al pueblo judío, porque el imperio romano era el más, el imperio que más había conquistado otros pueblos, y al conquistar esos pueblos, pues estos conquistadores, si podemos decir la palabra, ¿no? Subyugaron a los pueblos conquistados, amordazaron. Necesitaban ellos dinero, escúchame bien, para formar mejor su ejército, para seguir controlando el mundo, para seguir conquistando otros lugares. Pero no solamente eso, sino que también este señor Augusto César también quería tener poder económico y vivir una vida de lujo, y de esa manera pues sentirse orgulloso de lo que tenía, sentirse orgulloso de ser conquistador. Por eso es que este hombre tenía toda la intención malsana de destruir a Jesús, de amordazar también a Jesús. Tanto él como también, vuelvo a repetir, Herodes el Grande, que era un vasallo, o sea, un sirviente de Augusto César, porque Augusto César era el emperador romano, o el rey de Roma, si podemos decir la palabra, y él, con su senado en Roma,
eligió a un judío que era pues Herodes el Grande para subyugar a su mismo pueblo. Y Herodes el Grande era pues un judío renegado y lo único que hacía es sacarle, escúcheme bien, todos los impuestos a su mismo pueblo para dar parte a Roma y quedarse también con él parte para poder vivir como él quería, como consideraba él. Escúchenme, estas dos fuentes históricas que estamos hablando son importantes para entender Jesús, para entender a Jesús o a la Escritura, para entender la Escritura con respecto en qué situación se encontraba Jesús, en qué situación se encontró José y María, y cómo es que tanto José y María como el pueblo judío, escúcheme bien, que sabían las costumbres que Dios había ordenado con respecto al templo, con respecto a la adoración a Dios, la alabanza a Dios. Ojo, César Augusto ni tampoco Herodes el Grande interferían en la adoración que ellos tenían que hacerle a Dios. Eso respetaron, por lo menos eso respetaron. Por eso es que ellos seguían con ¿cómo se llama? Su tiempo de adorar a Dios. Es más, señor Herodes el Grande desarrolló un trabajo sistemático, bien elaborado, para poder restaurar el templo de Dios, el templo de Salomón. Y le dio la oportunidad pues que el pueblo judío vayan y alaben y adoren a su Dios, pero también ellos no lo hacían, pero ellos lo seguían subyugando desde el punto de vista económico, social y político social. Entonces, notamos esta situación en el tiempo de José y María. Notamos esta condición en este tiempo tan especial que Dios nos permite, pero yo quiero en estos momentos leer parte de la palabra de Dios para esbozar un tema pequeño, corto, para poder tener el marco total de lo que estamos hablando. Dice la palabra de Dios en Lucas 2, 1 al 5 de esta manera. En aquellos días decretó Augusto César que todo el mundo romano fuera empadronado. Este primer censo se hizo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto eran de la casa de la familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. José y María obedecieron responsablemente la demanda en esos momentos del emperador, de Augusto César. Pero no solamente eso, sino que José y María agarraron rumbo hacia Belén. ¿Para qué? Para poder hacer lo que le ordenaba pues el mundo político. Cabe resaltar pues que Belén era un pequeño pueblo, aproximadamente ubicado a 8 kilómetros del sur de Jerusalén. Y Belén se encontraba sobre una llanura aproximadamente de 600 metros sobre el nivel del mar. Y cabe resaltar esto, ¿por qué razón? Porque ellos tuvieron que subir, escúcheme bien, a Belén, en la cual era el pueblo de su origen. Recordemos que María y José eran campesinos, José era un carpintero, y ellos pues iban bajo los términos desde el punto de vista posibles económicamente. Se imaginan a José llevando a María, María en estado, a punto de alumbrar. No era fácil el camino. Y ese recorrido era en todo el pueblo de Israel, en toda la ciudad de Palestina. Todo esto estaba moviéndose. Ellos no le interesaban del sur a norte, estaban completamente de tal modo de que el mismo Imperio Romano había impuesto ciertos regímenes en aquel entonces como para poder seguir sacándole dinero al pueblo judío.
Bueno, históricamente se habla de que ellos habían tomado quizás los mejores puestos de trabajo, los mejores hoteles de aquel entonces lo tenían ellos, y resulta pues que de repente ellos llegaron y no encontraron lugar en el mesón, que quiere decir en el hospedaje. Pero lo importante es esto para ir culminando, porque después vamos a hablar profundamente de este tema. No llegaron, no lograron tener un lugar en el mesón, en otras palabras, en el hospedaje. ¿Acaso José y María no tenían familia? ¿Por qué cree que José y María no se hospedaron en su familia? ¿Habían problemas? No encontraron tampoco, las familias estaban, abarrotadas, de repente otros familiares que llegaron, o probablemente ya la familia de José ya no estaba allí en ese lugar y no tenían un lugar donde poder posar. El asunto está en que podemos pensar muchas cosas, pero lo que trato de hacer es de que vos, escúchame bien, un discernimiento para poder entender, para poder comprender el estado que pasó José y María cuando fueron a ser empadronados. No es fácil la vida del cristiano, no es fácil llevar a cabo la demanda de Dios. José y María, cuando fueron elegidos para traer al mundo, para traer al mundo al niño Jesús, escúchame bien, cuando fue elegida, y José como padre, escúcheme bien, adoptivo aquí en la tierra, José y María lo aceptaron, entendiendo que la demanda iba a ser fuerte. Y desde el momento que el gobernador, o en ese caso el rey Herodes, se enteró de que los magos fueron a visitar a Emmanuel, a Jesús, al rey de los judíos, inmediatamente este hombre le dijo a los magos: vayan ustedes, adoren al Rey de Reyes y vengan por acá porque yo también quiero adorarle. Y cuando este señor, este vasallo, este criminal, porque no puede decirse otra palabra, este ser, bueno, dígalo usted, cuando se vio burlado, dice que mandó a matar a todos los niños de pecho. O sea, imagínese, en todo el pueblo judío la sangre que corría. Qué terrible, ¿verdad? Es necesario que sepamos estas cosas, porque usted considera pues que Jesús vino, y sí, vino, nació en Belén, nació acá, bueno, está bien, qué bonito, y murió, pero escúchenme, no fue fácil la vida de José y de María, no fue fácil, fue terriblemente difícil cuidar a aquel ser que llevaba el vientre de María. Significaba dependencia en Dios, dependencia total en Dios. Termino con esto que te voy a decir. Tú y yo, para poder enfrentar los problemas en la vida, los problemas que van a suceder mañana y que no los sabes y no los conoces, los problemas que van a suceder con tus hijos si hoy día tienes la oportunidad y el privilegio de tenerlos en tu hogar, los problemas que van a suceder en el futuro. Amigo, escúchenme, las situaciones adversas que vas a enfrentar día a día, el mañana, necesitas tener como aliado, necesitas tener como Señor, necesitas tener como tu Dios, al Dios de Israel, al Señor de señores, al creador de este vasto universo. No podemos nosotros caminar sin que alguien que conoce el futuro, sin que alguien que sabe lo que va a pasar con tu vida mañana esté de parte tuya, conduciéndote, dirigiéndote. Eso es lo que hizo José y María. Eso es lo que pasó allí en el pueblo de Israel hace 2000 años y más. Eso es lo que ellos nos enseñaron a depender de Dios. Esposo, escúchame. Dios no le daba el mensaje a María. Dios le daba el mensaje a José. Tú que te jactas, tú que eres un arrogante en tu familia, un despreciable en tu familia,
que eres autoritario, dominante, o un dictador como Augusto César y como también Herodes el Grande, bájate de tu carro, bájate de ese nivel de orgullo, de soberbia, de altanería y busca a Dios, porque Dios quiere darte mensajes para poder guiar a tu familia, así como José recibía los mensajes a través del ángel. Dios tiene sus formas, cómo te va a tratar a ti y cómo me va a tratar a mí. Escúcheme, necesitamos tener una relación estrecha con Dios. Si José no hubiese tenido esa relación estrecha, esa relación así con Dios de una manera tan íntima, nunca hubiese recibido los mensajes. ¿Por qué no recibe el mensaje de Dios? ¿Por qué vives una vida incierta, insípida, insegura? ¿Por qué constantemente todo lo que haces, escúchame bien, se va desvaneciendo como el hielo en el calor? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no tienes el mensaje de Dios, porque no tienes la seguridad de lo que puede suceder mañana en el futuro. Escúchame bien, nadie sabe el futuro, nadie, pero está escrito aquí, está escrito aquí. Al empezar esta conferencia yo les dije, después de cada mandato hay una promesa. ¿Quieres saber la promesa? ¿Quieres saber los regalos? ¿Quieres saber las bendiciones? Cumple las promesas. No te hagas problemas. Entonces, si nosotros queremos conocer el mañana, nuestro futuro, si podemos decir esta palabra, cumplamos con Dios. Obedezcamos a Dios. Y nuestro futuro está seguro. Esos planes, esos anhelos, esos deseos profundos de tu corazón de alcanzar el éxito, de lograr grandes cosas, lo vas a hacer, pero primero humíllate en la presencia de Dios, humíllate ante el Dios de Israel, ante aquel que te formó y te hizo desde el vientre de tu madre, ante aquel que conoce el palpitar de tu corazón, que conoce cuánto suspiras o cuánto respiras al minuto. Escúchame, ese Dios que puede ser así nos quita la vida. A ese Dios tenemos que adorarle, tenemos que alabarle, tenemos que glorificarle. Aquí José nos muestra cómo hacerlo. Esposo, ¿estás actuando de una manera arrogante con tu esposa? Le dices, tú tienes la culpa por el descuidado. Ni ella ni tú eres culpable. ¿Sabes quién es el culpable? El que está abajo en las tinieblas, que envía a su demonio para destruirte. Y si tú no te fortaleces espiritualmente, si tú no te agarras de Dios, te va a seguir haciendo papilla, porque Él vino a matar y a destruir. Satanás quiere matarte, Satanás quiere destruirte, por eso agárrate de Dios. ¿Quieres agarrarte de Dios? Fuertemente, firmemente, como se agarró José y como nos hemos agarrado aquellos que estudiamos la Biblia. Ora conmigo y dile al Señor, junto conmigo, Padre, te agradezco por tu palabra. Y hoy, Señor, me he dado cuenta quién está a favor mío y en contra de mi persona y de mi familia. Por eso te pido que me perdones de mis pecados, Señor. Perdóname, lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Y haz de mí, Señor, una persona diferente. Ingresa a mi corazón y permite, Señor, que yo pueda ver las cosas desde el punto de vista como tú las ordenas en tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.